Bueno, vamos a entrar al tema ahorita de la ubicación e instalación, ubicación de instalaciones y sus problemas, ¿verdad? Entonces, el objetivo de aprendizaje es conocer los diferentes métodos y factores asociados a la macro y microlocalización de las instalaciones para poder tomar decisiones de la mejor ubicación de la planta, ¿verdad? Entonces esto les va a servir para los que van a tener libertad de escoger en dónde van a ubicar su planta en el proyecto para definir la ubicación más idónea, ¿verdad? Y para los que se les va a asignar ya un terreno definido, van a tener dos opciones, ¿verdad? Entonces van a tener que ustedes analizar cuál les conviene más, ¿verdad? Estos factores van a ver ustedes que son bastante cruciales, ¿verdad? Esto puede eh, pues echar abajo cualquier proyecto que se tenga de desarrollo de una empresa, porque dependiendo el punto que nosotros elijamos para ubicar las instalaciones de nuestra, ya sea fábrica, de nuestro negocio, del almacén, de la sala de ventas, etcétera, dependiendo de eso también van a ser los resultados que vamos a obtener en cuanto a las estrategias que estamos pretendiendo llevar a cabo. Entonces, vamos a ver macro y microlocalización, los métodos, ¿verdad? Muchas características, ¿verdad? O factores críticos del éxito a tomar en cuenta en esto. Los métodos de ubicación, vamos a ver, hay unos cuantos métodos para poder hacerlo o sustentarlo de una forma metodológica, ¿verdad? Algunos de ellos van a ser muy subjetivos, ¿verdad? Algunos de ellos van a ser un poco más numéricos o con un sustento numérico más fuerte, pero realmente dentro de esto siempre va a estar un poco el sesgo de la opinión que tomemos, ¿verdad? Al final esto lo que nos va a permitir es detallar una serie de características que nos van a orientar hacia un lugar o hacia otro, ¿verdad? Pero que al final todo esto pues va en función de las decisiones que se tomen, ¿verdad? Y de cómo se hayan evaluado estas características de acuerdo a la experiencia de la persona que está diseñando, ¿verdad? Entonces, si nos remontamos al organigrama que teníamos, ¿verdad? O a cómo está distribuida la planeación de instalaciones, tenemos la parte de localización de plantas, que es lo que vamos a ver ahorita, y tenemos la parte de la distribución en planta. Esto viene más adelante, ¿verdad? Pero esta parte de la localización de, de la localización de plantas, pues involucra ahí, como ya vemos, la macro y micro localización, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta respecto a la localización? Pues primero que es una decisión estratégica de la empresa, como les comentaba, es una decisión crítica que involucra ampliamente las estrategias que tiene la empresa para su crecimiento, para su desarrollo, ¿verdad? Entonces esta pasa a ser una de ellas cuando se va ya sea a lanzar una empresa, ¿verdad? Un negocio, y vamos a decidir dónde nos vamos a ubicar, ¿verdad? Y por qué ahí. Esta es una decisión crucial que va a determinar todas las demás cuestiones que vienen arraigadas, ¿verdad? Hacia los procesos productivos, las cuestiones comerciales, todo eso van a depender de dónde nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante que esta decisión de localización sea bien planeada. Por otra parte, si estamos ya en una empresa que ya está funcionando, pero requerimos de revalorar esa localización. Ya vamos a ver más adelante los motivos por los cuales se realiza esta reubicación. Entonces también será importante que podamos tener la mayor cantidad de información y tomar la decisión con la mayor cantidad de información posible para no generar
un proceso de reubicación de plantas, ¿verdad? Empezamos a movernos, a comprar instalaciones y todo, y que al final no sea la solución que estábamos buscando, ¿verdad? Es una decisión multifactorial, ¿verdad? Porque no va a depender solo de un criterio o de un factor para poder decir, bueno, solo por el costo o lo que el valor del alquiler, etcétera, sino que van a ver ahí más adelante que hay muchos factores que intervienen. Vamos a ver cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones legales, ¿verdad? Y muchas cosas arraigadas ahí que vamos a tener que tomar en cuenta para poder definir la mejor localización. Como decíamos ahí, pues puede definir el futuro de nuestra empresa. Si tomamos una mala decisión en función de eso, podemos hacer quebrar una empresa, ¿verdad? O por lo menos frenar el desarrollo que estábamos planeando hacer con nuestro negocio, ¿verdad? Eh, y como les comentaba ahí, se realiza tanto en empresas nuevas como en empresas que ya se encuentran en funcionamiento y que requieren de una nueva alternativa, ya sea por crecimiento, por cualquier otro factor asociado que esté impulsando el deseo por cambiar la localización. Entonces, ¿dónde se ve impactado, verdad? Dependiendo de las decisiones de localización que tomemos, pues se ve impactado tanto por los costos, ¿verdad? La empresa va a verse impactada de acuerdo a los costos de transporte, ¿verdad? Los salarios que se paguen en el lugar donde nosotros decidamos estar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han podido ver, pero hay una tabla, ¿verdad? A veces que sacan de resumen de los salarios mínimos en los diferentes países y ahí ustedes pueden ver el rango de cómo oscilan, ¿verdad? Y dónde estamos ubicados nosotros, dónde están ubicados los demás países de Latinoamérica, por poner un ejemplo, no porque esto puede escalarse hasta a nivel mundial. Y entonces ahí podemos ver que los salarios varían, ¿verdad? Los salarios varían y en algunas situaciones son considerables, inclusive en la misma América Latina, los salarios mínimos varían bastante, ¿verdad? De un país a otro. Eh, y entonces eso va a implicar para la empresa que tiene que tomar una decisión en función de esos costos que va a cargar, de los salarios que va a pagar. Costos de materias primas, ¿verdad? Puede que tal vez las materias primas en algunos lugares que van a ser más caras o más baratas que en otros, ¿verdad? Por la disponibilidad, por si están más cerca, por ejemplo, de los lugares donde se extraen o donde se producen estas materias primas. Los impuestos, por ejemplo, hay gobiernos, ¿verdad? Hay localidades que tienen impuestos muy altos, hay otros que tienen estrategias de tener impuestos muy bajos. Hay algunos que presentan facilidades para los inversionistas y les eliminan cierto tipo de impuestos, pero eso va a depender de las directrices generales que tenga el país hacia dónde quiere ir. Por ejemplo, si ahorita lo que les interesa al gobierno es el turismo, pues obviamente que las empresas de turismo quizás van a tener una mayor facilidad en cuanto a impuestos, en cuanto a beneficios, etcétera, que algo otro tipo de empresas, ¿verdad? Que no estén ahorita dentro de la visión estratégica del país. Entonces, habrá mucho que ver, ¿verdad? Con las estrategias políticas que tengan los diferentes países, ¿verdad? Entonces será uno de los factores de decisión. Las tarifas de los servicios, ¿verdad? Agua, luz, gas, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las rentas, ¿verdad? Todo, además de los impuestos que hace tienen, pues las rentas grabadas que puedan tener. Los precios de los terrenos, ¿verdad? En donde nosotros vamos a decidir comprar, ¿verdad? Hay países donde tal vez el precio, ¿verdad?
de las instalaciones, de los terrenos, de alquiler, de compra, van a ser superiores a otros países, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo percibirán, pero por ejemplo, eh, aquí tener una casa es algo bastante complicado, las cuotas son bastante altas, eh, igual el caso de los alquileres es bastante alto el precio, ¿verdad? Pero tal vez en otros países de Centroamérica es mucho más bajo o hay departamentos en esos países donde es mucho más fácil o más accesible el alquiler, ¿verdad? Y prestan ciertas ventajas que tal vez El Salvador no las está prestando ahorita, ¿verdad? Entonces, todo eso va a haber que analizarlo. Y la adquisición de nuevos servicios, ¿verdad? Si de repente, imagínense, por ejemplo, yo tengo una empresa que la quiero movilizar y he estado trabajando con paneles solares, ¿verdad? Con energía solar, esto, lo otro, pero de repente me voy a mover a un lugar donde tal vez la mayor cantidad del año está sombrío, ¿verdad? Neva, hay lluvia, etcétera, ¿verdad? Y yo tengo todas mis condiciones de mi maquinaria, etcétera, adaptadas a energía solar, pues muy probablemente no me va a convenir ahí. Entonces, o voy a tener que hacer una adquisición de nuevos servicios, ¿verdad? De adecuar mi maquinaria para que trabaje de otra forma, ¿verdad? O voy a tener que buscar otro lugar donde sí pueda trabajar con las tecnologías que yo tengo. Si, por ejemplo, qué sé yo, estamos trabajando con ciertas tecnologías de comunicación y la infraestructura de ese tipo de tecnologías en ese país es muy baja, pues me va a tocar a mí invertir para mejorar o ver dónde lo consigo, cómo hago para tener una mejor infraestructura de todo eso y poder facilitar el trabajo de mi empresa. Entonces, ahí vamos a ir viendo que todos estos factores tienen un gran impacto, ¿verdad? La localización que nosotros elijamos va a tener un gran impacto para nuestra empresa en muchas de esas áreas. Situaciones que influyen en la toma de decisiones para la localización, pues ahí, como ya veíamos, tenemos si de repente se genera un cambio en la demanda, por ejemplo, de dónde parte la necesidad de cambiar de localización. Estábamos ubicados en una región donde nuestra demanda era muy buena y de repente se cae o, por ejemplo, ya no requieren ese tipo de productos o servicios, ¿verdad? O de repente se saturó el mercado y veo oportunidad en otro país, en otra región, de empezar con este negocio o que no está tan desarrollada en este tipo de negocio que yo tengo y me permite mejorar mis condiciones o tener mayores ingresos, pues voy a tomar la decisión de moverme de donde yo estaba hacia ese nuevo lugar, ¿verdad? Para poder aprovechar esa demanda que no está siendo satisfecha en ese lugar y donde yo ya me encontraba que ya no cumple mis expectativas, ya no me genera los ingresos que yo requería, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues ese cambio en la demanda, ¿verdad? Que hubo en el lugar donde yo me encontraba, genera la necesidad de hacer un cambio de localización. Eh, Cambios en la productividad laboral, por ejemplo, si de repente estamos viendo que tal vez hay muchos problemas, tal vez la gente, vaya, por ejemplo, ahora dicen, ah, bueno, ahora todos nos dan eh, 300 pesos por estar en nuestras casas, ¿verdad? Y ya no ven la necesidad de salir a trabajar, sino que con eso estamos bien, ¿verdad? Y está bien, la salud es primero y toda la cuestión, pero entonces si deciden ellos ya no prestar su servicio, ¿verdad? Si ya no hay una oferta de mano de obra para suplir mis necesidades como empresa, entonces
veo la necesidad de moverme a otro lugar, ¿verdad? Porque está bien, están en su derecho, no quieren trabajar o sí, yo puedo, pero yo solo llego 3 días a la semana, etcétera, pero eso ya baja la productividad de mi empresa. Y entonces yo como empresario lo que voy a ver o lo que va a ver el empresario es, bueno, aquí ya no me conviene porque yo no puedo mantener un ritmo de producción estable toda la semana porque no tengo mano de obra que quiera cumplir con las expectativas de la producción. Entonces, si hay en otro lugar donde digan, va de repente viene y dijo Nicaragua, no, nosotros aquí estamos bien, aquí no hemos cerrado nada y nosotros trabajamos, va. Son cuestiones que va a tener que tomar el empresario, ¿verdad? El gerente de la empresa, etcétera, para poder decir, bueno, ya no nos conviene estar aquí porque ya no estamos alcanzando la productividad que nosotros esperábamos. Entonces hoy nos tenemos que mover hacia otro lado donde sí vamos a cumplir con esos requerimientos, ¿verdad? Eh, Capacidad de planta insuficiente es otra de las situaciones que desatan este cambio de localización, ¿verdad? De repente ha crecido tanto la demanda o han crecido tanto las líneas de producto, ¿verdad? Al principio tal vez solo producíamos 2 tipos de producto y ahora ya tenemos 6 y en todos nos va muy bien, ¿verdad? Entonces hemos tenido que ir agregando más procesos productivos, hemos tenido que agregar más variantes, más maquinaria, y entonces al final ya la planta se nos queda chica, ¿verdad? Y si no tenemos chance hacia dónde expandirnos, pues ni modo, hay que buscar otro lugar, ¿verdad? Otra cuestión, como dice ahí, son los cambios demográficos. Por ejemplo, hay cierto tipo de productos que son bien específicos o pueden ser bien específicos para algún tipo de cliente, ¿verdad? Ya sea por su rango de edades, ya sea por su forma cultural, ya sea por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si de repente viene la población y ya, miren, ya aquí ya todos los muchachos dicen ahora que ya no van a tener niños, que prefieren vivir y viajar y esto y lo otro, y de repente la sociedad empieza a carecer de infantes, por ejemplo, y nosotros queremos vender juguetes para niños, pero ya no tenemos a quién venderles. O queremos vender productos para bebés y nadie está teniendo bebés. Entonces, la demografía ha cambiado de tal forma que ya no es atractivo para nosotros ese mercado o ya no nos permite desarrollarnos como nos desarrollábamos antes. O de repente, mire, vino esto de la pandemia y arrasó bastante con los adultos mayores. Y por ejemplo, yo tenía una empresa que se dedicaba a dar servicios de enfermería, por ejemplo, o cuestiones de laboratorios médicos. Y entonces, esa cantidad de personas de edad mayor que ya no van a estar disponibles para adquirir esos servicios, golpea de forma impactante a la empresa, entonces tiene que buscar una reorientación para buscar dónde está su mercado, dónde puede suplir lo que el mercado le daba en ese momento. Otras de las situaciones, ya las vamos a ver más adelante también, son los cambios de moneda. Esto va arraigado al crecimiento del país, ¿verdad? Al Producto Interno Bruto, va arraigado hacia la devaluación de las monedas en función de cómo se está desarrollando el país. Entonces, esos tipos de cambio de repente pueden ser favorables o desfavorables para una empresa y probablemente nos convenga movernos de donde estamos, ¿verdad? Y por último, actitudes locales, ¿verdad? Como ya hablábamos ahí, pueden haber muchas situaciones en la comunidad que de repente, miren, ya no aguantamos este tipo de empresa aquí, o de repente, por ejemplo, acá, imagínense si ya hubiera alguna empresa tal vez de explotación a la minería y de repente se lanzó una gran campaña contra eso y todo, entonces pueda que lleguen en algún momento y digan, no, miren, la verdad que ya se complicó tanto las cosas, ya la gente no acepta este tipo de negocio aquí
¿verdad? Y nos han puesto tantas trabas, nos limitan, igual el gobierno no termina de apoyarnos porque está en sintonía con lo que su población les está pidiendo. Entonces, probablemente ya no es el lugar donde esta empresa necesita estar y entonces tiene que buscar un cambio de localización. Entonces, cuando toca hacer eso, ¿verdad? Hay tres alternativas de localización, ¿verdad? De qué podemos hacer para suplir esas necesidades de localización, de, de, de cumplir, ¿verdad? O de cambiar las condiciones de mi empresa para buscar expandirnos, cambiar los horizontes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Tenemos tres opciones. Podemos expandir una instalación existente, ¿verdad? En lugar de moverla, porque de repente yo digo, bueno, yo tengo suficiente terreno. Cuando construimos acá, teníamos todavía, ¿qué? 500, 600 metros cuadrados más y con eso me es suficiente para poder suplir las necesidades que tengo, ¿verdad? O todavía puedo pensar en construcción vertical, ¿verdad? Los cimientos de la empresa me dan para poder hacer una segunda planta en cuanto a oficinas, por ejemplo, y ahí la voy a ubicar y todo lo que era oficinas en la planta baja lo voy a volver área de producción o área de almacenes, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero hay una opción de poder expandir mi negocio en las instalaciones que yo ya tengo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera opción que tenemos. Luego, tenemos otra opción que va sobre mantener los sitios actuales, ¿verdad? Yo digo, bueno, esta planta realmente no la puedo mover, ya la tengo bien adecuada y todo, me va bien, su productividad es muy buena, la mano de obra está muy bien, ¿verdad? Ya tengo mis clientes, etcétera, etcétera, pero en lugar de seguir creciendo en esta empresa, pues abro otra empresa en tal lugar, vea, otra planta de producción, otro almacén, otra sala de ventas en tal lugar, ¿verdad? Eso suele suceder, por ejemplo, con negocios que, por ejemplo, en los negocios comerciales es bien común que de repente yo tengo un local en un centro comercial y ya veo que puchica, las ventas se van súper bien, pero ya no alcanzo a atender de buena forma, o digo, bueno, ya me conocen tan bien, ya tengo ganado una un buena sección del mercado, ¿verdad? Y digo, bueno, voy a tratar de expandirme hacia tal lugar. Entonces voy y ubico otra sala de ventas en otro centro comercial, en otra ubicación, ¿verdad? Para tratar de suplir las necesidades del mercado de ese lugar. Entonces, en ese caso no busco, lo que voy a hacer es que mejor le voy a decir aquí a Poma que me dé tres locales más aquí en el mismo centro comercial, ¿verdad? Tal vez no es la mejor alternativa, sino que pueda que la opción sea, hey, voy a generar otro lugar más en otro lugar aparte, ¿verdad? Con otras características de localización para suplir otra parte del mercado que tal vez no viene hacia este centro comercial, tal vez viene, pero viene muy poco y si se lo pongo allá tal vez le gusta más allá y puedo cambiar las características de ventas, ¿verdad? Eso puede ser en el caso de un negocio comercial, pero por ejemplo puede suceder lo mismo con una planta de producción. De repente yo digo, miren, ya tenemos una demanda bastante significativa en San Miguel, por ejemplo, y amerita que pongamos una planta de producción allá porque podemos suplir a X cantidad de proveedores que están necesitando, que me toca estarles enviando ahorita desde la planta de aquí de San Salvador, ¿verdad? Y tenemos gastos excesivos de transporte, no me piden porque necesitamos tener un volumen mínimo para poder mandarles, entonces mejor pongo una planta allá, suplo las necesidades de la de allá,
¿verdad? De toda la clientela de A, y con eso ya puedo empezar a trabajar. Entonces, esa es otra de las opciones alternativas de localización que tenemos. El poder abrir nuevos sitios, ¿verdad? Nuevas plantas de producción, nuevos almacenes, nuevos salas de ventas, etcétera, además de la que ya tenemos, ¿verdad? Sin necesidad de cerrar la que ya tenemos. Y por último, tenemos la otra opción, que es una de las más costosas que se tienen, que es optar por decir, bueno, miren, la verdad que aquí ya no damos abasto, pero a mí me interesa tener toda la producción en un solo lugar, ¿verdad? O todo el equipo de trabajo en un solo lugar. Entonces, mejor busquemos otra ubicación, ¿verdad? Otro lugar, otro terreno, ¿verdad? Otra nave industrial donde nosotros podamos mudarnos y suplir las necesidades de crecimiento que tenemos, ¿verdad? Entonces, de repente yo vendo esta planta industrial y no sé si han visto de repente carretera a Santa Ana y por Caballería y todo eso, hay varios lugares que dicen se vende nave industrial, ¿verdad? Es probablemente porque una de dos le fue mal y quebraron y ya no están ocupando esa nave, o se movieron para otro lugar, ¿verdad? Y esa planta ya les quedó pequeña, entonces deciden moverse, ¿verdad? Deciden utilizar otro, otra localización para suplir las necesidades que se tienen de crecimiento, de expansión, de cambio de ubicación, ¿verdad? De repente puede hacer que, miren, yo como iba empezando, yo estoy en este centro comercial que apenas tiene 6 7 locales, ¿verdad? Y que está ya refundido por tal lugar, ¿verdad? Y que tal vez la gente no me llega o me llega ya porque son bien conocidos míos, pero siempre me dicen, mira, ¿y cuándo te vas a venir aquí para Metrocentro? ¿Cuándo te vas a venir para este otro lugar, ¿verdad? Entonces, vienen ellos y dicen, bueno, ya tenemos la capacidad, la solvencia económica, ¿verdad? Ya la clientela que tenemos nos permite buscar otra localización, y entonces nos movemos de este local que teníamos en este centro comercial pequeño y todo, ¿verdad? Donde ni el parqueo nos daba abasto y todo, pero es lo que había, y entonces ahora me muevo a otro lugar donde tengo otro tipo de ventajas competitivas, ¿verdad? Ya mis clientes pueden llegar a cualquier hora, no los tengo que estar citando porque tengo suficiente parqueo para todos, ¿verdad? El local es más grande, entonces puedo tener más personas trabajando, ¿verdad? Suplir las demandas instantáneas y en el mismo momento a todos, ¿verdad? Y así ciertas condiciones que van a ir permitiendo que tome la decisión de moverme de un lugar donde ya estaba, donde ya tenía mis instalaciones hechas y todo, pero que de repente se quedaron cortas, ya no cumplen con las condiciones que yo requiero y me tengo que mover a otro lugar donde la cosa mejore para mi negocio. Entonces, el objetivo de la estrategia de localización, si se fijan, es maximizar el beneficio de la ubicación para la compañía. O sea, al final, cualquiera de las tres alternativas que tomemos, ¿verdad? Lo importante es que la que seleccionemos de esas tres le dé el mayor beneficio a la compañía, ¿verdad? Entonces, va a haber que evaluar qué de esas tres cosas nos conviene. Si yo tengo suficiente espacio y las condiciones donde estoy son muy buenas, ¿para qué voy a cerrar mis instalaciones y voy a ir a buscar otro lado? Si solo tengo que construir, ¿verdad? En donde ya me encuentro. Y así vamos a ir priorizando una sobre la otra dependiendo de, como dice, el beneficio total, maximizar el beneficio total que reciba la empresa por esa decisión de localización que tomemos, ¿verdad? Entonces, bajo esta idea de maximizar los beneficios, vamos a hablar de que la localización tiene que ir, las decisiones de localización van a ir a través de todas las estrategias que tenga la empresa como tal, sus estrategias, sus planes estratégicos
de crecimiento, de comercio, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a tener que tomarlos en cuenta para obtener ya sea un aumento de los ingresos, ¿verdad? Que es lo que nos puede generar mayor beneficio, o una disminución de los costos, ¿verdad? Que si esto me va, la nueva localización va a hacer que yo me ahorre en transporte del producto terminado porque mis clientes me quedan más cerca, o puedo hacer entregas parciales, ¿verdad? Entonces manejo un transporte más pequeño que gasta menos, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso es una disminución de los costos, ¿verdad? Si por el contrario yo me estoy ubicando en un lugar donde mis clientes llegan más, recibo más pedidos, tengo más capacidad para suplir la demanda o de aumentar mi demanda por día, entonces todo eso lo que va a hacer es aumentar los ingresos, ¿verdad? Entonces de una forma que lo veamos o de otra, las dos cosas van a empezar a generar beneficio, ¿verdad? Beneficio para mi empresa. Y tal vez más que, como dice ahí, aumentar los ingresos, ¿verdad? Manteniendo los costos que ya tengo de mi producto, porque si me aumento los ingresos, pero igual me aumentan los costos, ¿verdad? Tal vez lo único que vamos a lograr es aumentar un poco la utilidad que ya tenemos, ¿verdad? Pero la idea es tratar de ir viendo esa relación de disminuir costos, aumentar ingresos para que la rentabilidad del negocio sea más grande, ¿verdad? Ahora si se fijan, todo esto está sopesado por una base de innovación y vamos a ver por qué tenemos que tocar el tema de la innovación. Muchas empresas, ¿verdad? Muchas empresas tal vez su estrategia no es que no esté orientada hacia los ingresos, hacia mejorar los ingresos, disminuir los costos, ¿verdad? Pero que probablemente uno de sus puntos estratégicos, de sus factores críticos del éxito, es la innovación de sus procesos, ¿verdad? Y si la localización está amarrada o tiene incidencia de forma grande en cómo se percibe o cómo se desarrolla la creatividad, la innovación, ¿verdad? La investigación y el desarrollo, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para poder mantenernos a la vanguardia en estos temas, ¿verdad? Si la localización pone en riesgo eso, entonces la localización no me va a servir, ¿verdad? Vamos a tener que tomar, aunque, como dice ahí, por ejemplo, está el caso de Motorola, ¿verdad? En el caso de Motorola, ¿verdad? Ellos estaban buscando dónde ubicarse, ¿verdad? Y al final habían costos más bajos en algunos países asiáticos, ¿verdad? Pero al final su decisión fue quedarse en Estados Unidos. ¿Por qué? O crear su nueva planta de producción en Estados Unidos. Porque a pesar que en otros lugares, ¿verdad? Había menores costos, ¿verdad? Pero los niveles de infraestructura eran muy bajos, ¿verdad? Entonces no permitían las necesidades que tenían ellos de innovación, de investigación y de desarrollo para poder realizarse de manera correcta. Y en el caso de Motorola, la parte esta de innovación y de investigación y desarrollo, creatividad, son factores trascendentales para su línea de negocio. Entonces, ellos no podían darse el lujo de abandonar uno de los factores críticos del éxito que eran más importantes para su negocio por reducir costos, porque probablemente iba a ser una debacle, ¿verdad? Los bajos niveles educativos, por ejemplo, de la población requerían tal vez empleados que tuvieran un nivel técnico, un nivel de conocimiento mayor
para poder solventar o producir de manera eficiente. Y entonces si esto no se cumplía en el lugar donde estaban, pues entonces obviamente no era una ventaja competitiva el cambiar a esa localización para ellos, ¿verdad? Caso diferente, por ejemplo, fue el caso de Intel, ¿verdad? Que Intel decidió en una de las localizaciones eh, porque tenía requerimientos de trabajo especializado y esa localización los cumplía. Estados Unidos, por ejemplo, les daba protección a la propiedad intelectual, ¿verdad? Y entonces vinieron y dijeron, bueno, en el caso de Intel, como estamos desarrollando microconductores, microchips, etcétera, me es importante que esté en un lugar donde me respaldan mi innovación y mi innovación, mi creatividad, ¿verdad? La investigación y el desarrollo, porque no tan fácilmente va a haber un plagio de mis ideas y ese es como mi fuerza, ese es mi factor diferenciador, el que yo pueda invertir mucho en innovación y desarrollo, ¿verdad? Pero que también de alguna forma puede estar protegido con que no venga alguien más, espere a que yo lo trabaje, me copia y se lo lleva, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos al poder o al tener leyes que regulan eso, le permitía a ellos tener un panorama mucho más alentador que en otros lugares del mundo, ¿verdad? La reducción de impuestos para financiar el equipo, ¿verdad? Aparentemente en el lugar donde ellos se ubicaron, las políticas que tenían gubernamentales eran hacia disminuir cierta recaudación de impuestos para este tipo de empresas y eso les permitía destinar ese dinero que iba a ir para impuestos en investigación y desarrollo, en traer más maquinaria, en traer más equipo, en invertir más en el desarrollo de esto y por lo tanto poder potenciar el desarrollo de mi negocio. Y por último, les presentaba una facilidad de supervisión desde la central de California, donde ellos se encontraban. Entonces, como estaba en el mismo lugar, o pues relativamente mucho más cerca que si lo ubicaban en alguna otra parte del mundo, pues entonces esto permitía que hubiera una mayor supervisión de todas las actividades y eso le gustaba a Intel porque podía tener todas las empresas trabajando bajo la misma línea, ¿verdad? Y poder supervisarlas continuamente. Algo similar pasó acá con nosotros. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero de estas calculadoras que ustedes han ocupado durante su carrera, las Texas Instruments, las TI, aquí había una planta de Texas Instruments. Y durante toda la década del 70 al 80, El Salvador tuvo un muy buen desarrollo tecnológico, ¿verdad? Muy buen desarrollo comercial, había mucha inversión en el país. De hecho, en los años 70 se empezaron a ver los frutos ya del instituto que se creó, el ITCA, no sé si algunos lo conocen, pero que fue un proyecto de asocio público-privado en el cual vino Alemania, ofreció generar el programa de estudio bajo la metodología de estudios de ellos, que es una enseñanza práctica, ¿verdad? Para potenciar la parte técnica y que era lo que muchas de estas empresas de desarrollo tecnológico estaban requiriendo. Entonces, luego de venir manejando este proyecto durante mucho tiempo, al final, en la época de los 70, ya se vieron los frutos de toda esta gente que había sido capacitada, que había sido formada y que podían llegar a ocupar todos esos puestos en este tipo de empresas donde estoy hablando de que en Texas Instruments se hacían aquí microprocesadores, se hacían calculadoras y muchas cuestiones más. Entonces, había una oportunidad para la industria para que se desarrollara acá. Pero ¿qué pasó? De repente viene, desató
o estalló el conflicto armado, ¿verdad? Ya a lo más serio en la década de los 80, y luego de tener diferentes dificultades, ¿verdad? Por secuestros de empresarios, por todas las condiciones de riesgo del país. Entonces vino Texas Instrument y dijo, bueno, nos movemos, y se movieron para Singapur, ¿verdad? Singapur en ese entonces era un país mucho más desdichado que nosotros, ¿verdad? De hecho, a nosotros en esa época se nos conocía como, o se nos ubicaba como el Japón, entre comillas, de Centroamérica, es decir, estábamos por encima de los demás países, ¿verdad? Por todo lo que se había invertido. Entonces había mucho desarrollo, la panorámica de cómo planteaba el desarrollo del país era muy buena, ¿verdad? Y todo se vino abajo por la guerra, ¿verdad? Pero imagínense a dónde está planteado ahora Singapur, ¿verdad? Las ventajas que ofrece ahora, cómo se ha desarrollado, y eh, vale la pena cuestionarnos con qué nos hemos quedado nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ahorita se nos ha caracterizado por las maquilas, ¿verdad? Por tener mucha maquila aquí en el país, pero eso no requiere de una capacidad técnica muy alta. Entonces ahí empezamos a ver que para la investigación, para el desarrollo, para la innovación, necesitamos capacidades técnicas, capacidades profesionales mucho mejores de las que tenemos actualmente. Entonces eso hace que no seamos un país al que nos seleccionen para venir y montar ciertas industrias porque no nos ven con la capacidad tecnológica, por ejemplo, que pueda tener Costa Rica. Costa Rica despegó y está en un nivel tecnológico donde, según lo que se habla en muchos de los informes que hay, eh, que el nivel educacional allá para la mayoría de la población es de tecnólogo para arriba, mientras que aquí una gran mayoría están como bachilleres o menos que eso. Entonces, ¿a quién van a elegir? ¿A dónde van a querer llevar todas estas empresas que parte o que un elemento crucial en sus estrategias de negocio es la innovación y el desarrollo, ¿verdad? La investigación y desarrollo, la creatividad? ¿Qué van a preferir? ¿Se van a venir para El Salvador o se van a ir para Costa Rica? ¿Verdad? De ahí la diferencia, o sea, si se fijan, son cuestiones muy importantes para decidir la localización de dónde voy a situar mi empresa, ¿verdad? Bueno, como ya lo habíamos hablado, vamos a tener un pequeño break para que puedan tomar algo, ir a hacer sus necesidades, etcétera. Así es que, si gustan, seguimos en unos 5 minutos para terminar con lo que resta del tema.